Ciudadanas y ciudadanos, 20 de febrero del 23, estamos aproximadamente las 7:30 de la noche. Hablemos sobre Carlos Marx y el marxismo, según Etienne Balibarge, en su libro 5 ensayos del materialismo dialéctico. Solamente tenemos referencia del mal barbudo, un poco ahí despeinado. Hasta con su vida privada se metieron, ¿no? Porque dicen por ahí que preñó a una de a su mucama fiel. Pajezas. Y supongamos que haya sido así un desliz humano. No lo justificamos y tampoco lo reprobamos. Pero la grandeza del hombre se mantiene. Aquí tenemos entonces que Carlos Marx nació en Trèveris en 1818 y murió en Londres en 1883, joven, 65 años. Es teórico del socialismo científico junto con Federico Engels y el principal organizador, que esto se obvia sobre todo este presidente que tenemos aquí en Venezuela, que dice que es el presidente obrero. Mentira. El principal organizador del movimiento obrero internacional de su tiempo. Y ya lo vamos a ver. Bueno, tenemos entonces un Marx de pelea, un Carlos Marx en pelea. Las etapas de este hombre. La juventud de Marx, 1818-1847. Pasa Marx de un democratismo burgués al internacionalismo proletario. En Alemania, la burguesía no es dominante, más que en Reneira, donde había nacido Marx, ¿no? Ello debido a que Reneira sufrió profundamente los efectos de la Revolución Francesa y había sido colonia de Francia. Pero, por su parte, el Estado prusiano hace pagar al campesino y a la burguesía liberal las esperanzas nacidas de una guerra de liberación nacional de 1813 a 1814, con una durísima represión que intenta realizar la unidad nacional mediante la alianza de las clases dominantes, la burguesía y los terratenientes feudales, bajo la hegemonía de estos últimos. Busca los medios de hacer imposible la alianza de la burguesía y las masas populares, que fue característico de la Revolución Francesa de 1789 a 1793. Así que llamar acá en el 41 es aceptado como doctor en filosofía con una tesis titulada La diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, y se le puede ubicar en lo que ya se llamó los hegelianos de izquierda, animados por Bruno Bauer, ¿no? Que intentaba sacar la filosofía de Hegel, trataba de sacar de la filosofía de Hegel conclusiones ateas y revolucionarias. Entonces, se hace entonces periodista y llega a ser redactor de la Gaceta Renana, la cual fue prohibida por el gobierno prusiano. Tuvo que emigrar entonces Marx a Francia. En octubre de 1943 la situación es muy diferente. La burguesía ha realizado, bajo una forma voluntaria y violentamente contradictoria, una revolución política y jurídica que la ha llevado al poder, sin encontrar, no obstante, de un golpe la forma de dominación que la garantizara simultaneidad contra el retorno de la antigua clase feudal y contra la amenaza de las nuevas clases trabajadoras.
Esta contradicción no resultará de Francia a lo largo del siglo XIX, el país en que las luchas políticas de clase son llevadas a su máximo término. Y ya en el 40, en los años 40 comienza realmente el desarrollo de la gran industria. La clase obrera comienza el desarrollo de la gran industria. La clase proletaria llega poco a poco a ser una fuerza decisiva en las luchas políticas contra la dominación de la burguesía agraria y de la aristocracia financiera. Y en 1840 ya ha pasado la Revolución Francesa, ¿no? Así que, pero Francia era el país clásico del socialismo y del comunismo utópico, liderado por Saint-Simon, Fourier y Cabet. Primera forma de ideología política del proletariado, aunque dominada por la ideología pequeña burguesa. Bueno, entonces, Marx permanece en París hasta febrero del 45. Allí es expulsado por Guizot a petición de Prusia y convertido en comunista, frecuenta asiduamente los círculos obreros socialistas y comunistas franceses, la de los obreros alemanes emigrados, especialmente la Liga de los Justos, y publica por entonces La Cuestión Judía, contra Bruno Bauer, su antiguo amigo de los hegelianos de izquierda, y la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, contra su maestro. Los límites de una crítica del Estado y de la ideología, representada ante todo por la forma religiosa, crítica cuya problemática toma prestada de la filosofía antropológica de Feuerbach, presenta en estos textos al proletariado como la fuerza histórica. Entonces, en el 45, Marx, refugiado en Bruselas, en Holanda, trabaja en colaboración con Hegel en la elaboración de una concepción filosófica materialista de la historia, y lo que quiere es hacer la base de un socialismo proletario autónomo. O sea, aparece libros como Tesis sobre Feuerbach, la ideología alemana, que fue publicado tras la muerte de Marie Engels, y juega un papel decisivo en la creación de la primera organización obrera internacional, la Liga Comunista, de 1847, que gracias a él repudia el ideal vacío de la fraternidad humana universal. Pero la Liga de los Comunistas está muy lejos de ser una organización de masa, reúne tan solo una minoría avanzada. Precisamente por esa misma época, Marx efectúa junto con ella sus primeros viajes a Inglaterra, ¿no? Y aquí es ya dominante, y en la clase obrera comienza a organizarse en movimientos económicos y políticos de masa, el cartismo, el trade unions, como lo muestra Engels en su libro La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, 1845. Así que, en ese sentido, el efecto de un proceso histórico y social y no un simple itinerario subjetivo. Semejante combinación se esboza por aquel entonces en otros teóricos del movimiento obrero, por ejemplo Proudhon, sin que llegase no obstante a superar las dificultades que conlleva por esta misma causa. Su posición resulta ampliamente ecléctica, la de Proudhon, ¿no? Y más lo supera, ¿no? Con la visión histórica. Así que Marx en el 46 escribe también un libro, Miseria de la Filosofía, ahora contra anti-Proudhon. Primero había escrito contra Bauer, su antiguo amigo hegeliano de izquierda, La Cuestión Judía, de Bruno Bauer. Pero ya en el 48 se dan ciertas revoluciones en Europa, ¿no? En este mismo momento, invitado a volver a Francia por el gobierno provisional resultante de la Revolución de Febrero, a instigación de los mismos obreros, miembros obreros.
Marx se opone primeramente al proyecto de algunos inmigrados que quieren organizar una expedición militar contra Alemania, ¿no? Pero cuando estalle la sublevación por la unidad nacional y el gobierno democrático, será él quien redacte las reivindicaciones del Partido Comunista en Alemania. Participó en el Comité de Salud Pública creado en Colonia, es decir, ya estamos hablando de 1848, ¿no? Europa en efervescencia, ¿no? Pero la burguesía alemana en conjunto escogió la alianza con los grandes propietarios feudales bajo la hegemonía del Estado despótico contra el liberalismo político y la unidad nacional. Marx es acusado de subversión y tiene que salir de nuevo en la primavera del 49. Marx es expulsado de Alemania y luego, con el fin de escapar a la asignación de residencia por el gobierno francés, se refugia en Londres. Tras el fracaso de la revolución en Francia y en Europa, Marx está durante un tiempo persuadido de que el relanzamiento de la sublevación es inminente en Francia y habla de una revolución permanente, aunque después rectifica, y en el mismo momento aparece por primera vez en él la noción de la dictadura del proletariado. Así que el estado de la fuerza entre las clases que luchan unas contra otras en una sociedad moderna depende de la coyuntura económica. Y ya estas conclusiones son especialmente enunciadas en las luchas de clase en Francia, 1850, y el 18 brumario del Luis Bonaparte, en 1852. Abren una doble problemática cuyo desarrollo y reelaboraciones posteriores determinan lo esencial de la contribución teórica de Marx al materialismo histórico. Fíjense que Luis Bonaparte fue una salida del monarquismo y de la propia burguesía ante el avance popular y obrero en Europa. Tenemos amigos que después, en 1850, 1871, con el fin de las revoluciones del 48, comienza una nueva etapa que no tendrá fin hasta 1871 con la Comuna de París. Marx prepara el Capital. Este trabajo se ve frecuentemente interrumpido durante largos periodos como consecuencia de la terrible miseria económica y a veces moral en que vivió. Marx incluso pierde a temprana edad varios hijos, ¿no? Y entonces tiene que colaborar con periódicos democráticos y luego socialistas, incluso con el New York Daily Tribune, ¿no? En 1859, Marx publica la primera parte de la contribución a la crítica de la economía política, y en 1867 finalmente aparece el libro 1 del Capital, redactado después de 15 años de trabajo. En 1864, con ocasión de un mitin internacional a favor de la libertad de Polonia, es fundada la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocido con el nombre de la Primera Internacional. Pero aquí compaginaba mucha gente, ¿no? Los proudhonistas, los lasallistas, los balconistas, y Marx tiene que cabildear contra toda esta gente, ¿no? La Internacional realiza finalmente varias encuestas acerca de la condición obrera sobre la base de un cuestionario establecido por Marx, ¿no? Y el socialismo diestra, el resonante fracaso de todos los esfuerzos por mantener o relanzar el movimiento cartista, aniquilado por el contragolpe de 1848 y por la emigración unionista, reformista y legalista. El socialismo alemán está en su mayoría organizado en la Asociación General de Trabajadores Alemanas, fundada por Lassalle y Scheiwer, que alimenta reiterativamente la ilusión de una intervención socialista del Estado. Y a partir de 1868, la clase obrera suiza, italiana y española es duramente influida por el anarquismo de Bakunin. Eso explica la influencia anarquista en la guerra republicana española. Pero más los combaten por la lucha económica y de clase y su organización científica de los sindicatos, que son las escuelas del socialismo para las masas de los trabajadores. Así que Marx va viviendo todo un proceso y presencia en la Comuna de París el 18 de marzo y 27 de mayo de 1871
Pero también esto, aunque fue una experiencia terrible para la clase trabajadora y el pueblo, porque hubo 20.000 muertos, más la deportación y encarcelamiento. La acción de la internacional en el curso de la guerra franco-alemana de 1870, fíjense cómo ellos mismos crean estas guerras entre las naciones, como lo que estamos observando ahorita con Rusia, ¿no? En Ucrania, y la intervención de Norteamérica ahora a través de Polonia. Son guerras entre ellos, pero al final se van a unificar, ¿no? Esto ya hay mucho material que corrobora, guardando las distancias históricas y las variantes, ¿no? La guerra franco-alemana anunciada fuera cual fuera su desenlace, la caída de Napoleón III, el fin del bonapartismo en Francia y el fin de la influencia en Europa. Es lo que probó inmediatamente la alianza de Birman con la burguesía francesa, Julie Favre, que permitió el aislamiento y el aplastamiento de la comuna. Así que pero durante la comuna la actitud de Marx es totalmente diferente, lo que hace aparecer a los ojos de los historiadores como un repliegue, porque Marx en un momento dado estuvo no en contra, sino que veía la no objetividad. Pero después da toda una serie de razonamientos y la sigue y la upa, ¿no? El Consejo Federal organizó bajo la dirección de Marx, pese a las dificultades muy grandes, la solidaridad internacional con la comuna, ayudas económicas, financieras, políticas, militar, ¿no? El internacionalismo proletariado. Esta posición tiene una significación permanente, constantemente verificada por la historia. La revolución no se desarrolla jamás según esquemas preestablecidos. Y Marx va afinando conceptos como este de la dictadura del proletariado. Los representantes de las clases obreras se dividían a su vez en una mayoría de blanquistas y una minoría de internacionalistas, sobre todo de proudianos, incluido Barley y algunos escasos marxistas, lo que da el preámbulo de la desaparición entonces de la internacional. Y el fin de la internacional, vemos entonces que no obstante, respondiendo en junio de 1871 al corresponsal del diario americano The World, Marx, al mismo tiempo que subraya la especificidad de las condiciones nacionales, no se declara aún tan optimista. La burguesía inglesa se ha mostrado siempre dispuesta a aceptar el veredicto de la mayoría siempre y cuando las elecciones aseguren su monopolio. Y Bakunin y sus secuaces, pese a las consecuencias catastróficas de su intervención, consideran la comuna como una confirmación del anarquismo, ¿no? Y desde 1868 habían fundado la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, que se batía por el comunismo antiautoritario y desarrollaba en el seno de la internacional una actividad secreta de descomposición. Bakunin, que Marx saludaba en 1864 a uno de los raros hombres en quien después de 16 años de adelanto sin retroceso no puede admitir la dictadura del proletariado, que contradice su teoría anarquista del Estado. Y la lucha interna dura hasta el Congreso de La Haya. En septiembre de 1872 está en juego la vida de la internacional, escribía Marx a Kugelman, sostenida por la mayor parte de los antiguos comunales y blanquistas. Frank Edward Mary Engel obtiene la exclusión de Bakunin y la aprobación de la teoría del partido. En la lucha contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase más que constituyéndose a sí mismo en partido político. Pero la internacional primera es disuelta en 1876. Pero esto en cierta forma de trabajo fue mal y bien, porque Marx pudo dedicarse entonces a que, más que dedicarse, se popularizó y se reconoció sus textos, ¿no? Las obras de Marx, especialmente el manifiesto, comenzaron a ser ampliamente conocidas y utilizadas en Alemania, en Francia, en Rusia e Italia. En 1879 Marx ayudó activamente a Goethe y a Lafargue a fundar el Partido Obrero Francés y a redactar su programa. Y la contradicción en eso de los partidos marxistas legales entre el socialismo científico y el oportunismo, que traduce la influencia de la burguesía en el propio seno del movimiento obrero. Entonces Marie Engel, como los dirigentes de la socialdemocracia alemana, su intervención fue ante todo no táctica, sino teórica. Ver en particular el antiduri de Engel
con un capítulo más y la crítica del programa de Gotha de 1875, publicada tan solo en 1891 por Engel. El último periodo ya de Marx de su vida fue el trabajo constante, alterado por la enfermedad. Entonces Marx sigue muy de cerca la traducción de su libro Primero del Capital, y también en esta coyuntura la cuestión de la dialéctica vuelve pues explícitamente en primer plano del trabajo de Marx y Engels, que propondrá de ella varias definiciones en su obra Anti-Dürer y la dialéctica de la naturaleza, hasta Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana en 1888. Y a partir de 1872, año en que Capital es por primera vez traducido al ruso, Marx mantiene relaciones continuas con los revolucionarios rusos de la tendencia a voluntad del pueblo, hasta que Marx ya definitivamente el 14 de marzo de 1883 muere en Londres. Es el mal satanizado, el mal organizador del sindicato, de la primera internacional, de su lucha contra el anarquismo, los socialistas utópicos, ¿no?, que perdió hijos, vivió miseria, pero siguió investigando, incluso no solamente la economía, matemática, física, ¿no? Ese es el gran hombre, el gran humanista, que todos estos pseudo socialistas a nivel mundial siguen desconociendo. Muchas gracias.